Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Hola a todos, transmitiendo esta mañana desde La Pesquera, un saludo y bienvenida a todos los que están aquí en La Pesquera, y también un saludo a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Vamos a hablar de una fiesta, pero antes de hablar de la fiesta vamos a recordar algunas cosas sobre el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunar y es distinto al calendario gregoriano. Allí cada mes dura un ciclo lunar. Cada mes empieza con una luna nueva. Cada vez que hay luna nueva, empieza un mes. Se le llama Rosh Hodesh, que significa cabeza de mes o cabeza de luna, ¿sí? Y una luna nueva, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, es cuando la luna no se ve, cuando está completamente oscura.
Pero para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, una luna nueva es cuando empieza el cuarto creciente. Cuando se empieza a ver la luna, en ese momento ellos le dicen luna nueva, ¿sí? No cuando no se ve, sino cuando se ve, ¿sí? Cuando inicia. Y se anuncia, o se anunciaba antes en los tiempos bíblicos, tocando trompetas, diciendo empieza un nuevo mes. Y entonces cada mes tiene una duración de 29 días, o 28 días, o 30 días, dependiendo de cuándo se vea la luna nueva. Y por lo tanto, el año es diferente en duración al año gregoriano. El año gregoriano es de 365.25 días por año. En el calendario hebreo es alrededor de 350 días al año, ¿sí? Entonces, siempre hay un desfasamiento y tienen una corrección a ese desfasamiento teniendo años bisiestos. Pero en el calendario gregoriano, un año bisiesto no es como en el calendario gregoriano, un año bisiesto tiene un día más cada 4 años. En el calendario hebreo, un año bisiesto tiene un mes más cada 2 o 3 años, para corregir ese desfasamiento. Y hay unas fiestas que están descritas en Levítico 23, 7 fiestas que ya hemos hablado profundamente de ellas. Dios estableció 7 fiestas. Bueno, vienen más, viene el Shabbat como fiesta también, y otra más por allí. Pero las principales son 7 fiestas, que son 4 de primavera y 3 de otoño. Y todas tienen que ver con las cosechas, ¿sí? El calendario hebreo es un calendario agrícola. Entonces, está muy, muy relacionado con la siembra y la cosecha, ¿sí? De hecho, hay 2 fiestas, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot o fiesta de Pentecostés, que es una fiesta donde se recoge la cosecha del trigo. Y hay otra que es la fiesta de las primicias, o la fiesta de Bikurim, que es donde se empieza a recoger la cosecha de la cebada. Y hay otra fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, de las enramadas, o Sukkot, que es donde se recogen las cosechas de otoño. Pero hay otra fiesta que también tiene que ver con esto, y se celebra el 15 del mes de Shevat. El mes de Shevat es el mes número 11 del calendario hebreo, y el día 15 de ese mes hay una fiesta que se llama la fiesta de los árboles, o fiesta, vamos a dejarlo así, fiesta de los árboles. El nombre hebreo es Tu Bishvat. Tu Bishvat. La fiesta de Tu Bishvat es el 15 de Shevat. Y este año, como el calendario hebreo y el gregoriano no coinciden, cada año una fecha del calendario hebreo cae en diferente fecha del calendario gregoriano. Este año, Tu Bishvat en el calendario gregoriano cae el 6 de febrero, que es este lunes, el próximo lunes. El próximo lunes es Tu Bishvat. Vamos a ver algunos, ahorita vamos a hablar un poquito más de Tu Bishvat, qué significa, por qué y demás. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a Levítico capítulo 19,
Y vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 25. Dice así: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, está hablando aquí al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. De hecho, al principio de los 40 años que estuvieron en el desierto. Y entonces le dice: cuando entres en la tierra y plantéis toda clase de árboles, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. ¿Qué quiere decir? Que durante 3 años no vas a consumir el fruto de ese árbol. Lo vas a dejar allí. Su fruto no se comerá. En el 4.º año, su fruto será consagrado en alabanzas a Dios. Ese año será el 4.º, será consagrado a Dios. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo, Adonai, vuestro Dios. Entonces, Dios les está dando una instrucción. Cuando planten un árbol, durante 3 años, no van a comer de él. Al 4.º año, tampoco van a comer de él, pero sí van a recoger el fruto, porque lo van a presentar a Dios como primicias de ese árbol. Entonces, todo lo que produzca el 4.º año es primicia para Dios. Y a partir del 5.º año ya se puede consumir el fruto del árbol. Entonces, vean que desde entonces Dios está estableciendo leyes de cómo se debe de cultivar y cómo se debe de tratar los árboles. Ahora, si yo voy a los viveros de Xochimilco y compro un arbolito y lo planto y ya tiene cierto tamaño, ¿a partir de cuándo debo yo de considerar que pasó el 1.er año, 2.º año y 3.er año? En realidad, desde que la semilla fue sembrada, o desde que la semilla germinó, o desde que salió apenas la ramita, o desde que yo lo puse en la tierra, ¿en qué momento? Entonces, no está claro a partir de cuándo. Entonces los judíos establecieron una fecha. Dijeron, bueno, vamos a considerar que el cumpleaños de todos los árboles es en Tu Bishvat. ¿Sí? No importa si lo sembraste en abril, lo pasaste a la maceta en junio y lo sembraste en tierra hasta noviembre. No, empieza a contar a partir de Tu Bishvat. Y a partir de allí, tú cuentas, a ver, 1 año, 2 años, 3 años, es incircunciso. El siguiente año es cuando ya se cosecha y se ofrece a Dios como ofrenda, y a partir del 5.º año ya se puede consumir el fruto, ¿sí? Entonces, esa fecha es importante por eso. Ahora, fíjense bien, es una fiesta de frutos, donde tiene que ver mucho con el fruto. Pero curiosamente, se celebran los frutos a la mitad del invierno. No está, los árboles frutales no están ahorita dando, lo dan en primavera o en verano, el fruto normalmente. En invierno, un árbol desde otoño empieza a perder sus hojas, y en invierno parece que el árbol está muerto, ¿sí? Y a la mitad del invierno está la fiesta de Tu Bishvat, la fiesta de los frutos. ¿Por qué? Bueno, los sabios de Israel consideran que en esa fecha el árbol se prepara para la primavera. Entonces, aunque el árbol parece muerto,
A partir de esa fecha, la savia empieza a circular por el árbol para nutrirlo, para que empiece a dar hojas, para que en primavera ya esté frondoso y empiece a dar flores y fruto. ¿Sí? Entonces, realmente el proceso empieza a la mitad del invierno. Empieza en Tu Bishvat. Entonces dicen, bueno, vamos a celebrar los frutos desde el momento en el que el árbol empieza a trabajar para dar el fruto. Esto tiene relación con el hombre también. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. En Israel tienen una costumbre de comer los frutos de Israel en esa fecha para celebrar Tu Bishvat. ¿Y cuáles son los frutos de Israel? Los que se producen en el territorio de Israel. Y esos están descritos en Levítico, en Deuteronomio capítulo 8, verso 8. Pero vamos a leer desde el verso 7. Deuteronomio capítulo 8, versos 7 y 8. Dice, porque Adonai tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados, tierra de olivos de aceite y de miel. Entonces aquí menciona 7 frutos. Pero son los principales, no es que sean los únicos. A esos se les conoce como los frutos nacionales en Israel. Hay más frutos, hay de todo ahorita, ¿no? Pero esos son los 7 frutos de Israel. ¿Cuáles son? Trigo, cebada, vides, uvas, higueras, higos, granados, olivo y miel. Los dátiles, ¿no? Son los dátiles. ¿Qué? La miel son los dátiles. Porque es zona de dátiles. Es zona de dátiles. Las palmeras que hay allá son palmeras de dátiles. Entonces, cuando en la Biblia encontramos que dice, los llevaré a la tierra donde fluye leche y miel, no se refiere a que hay muchas abejas y muchos panales, sino a que hay muchas palmeras de dátiles. Y de hecho, la leche no es que haya muchas vacas, sino que hay muchos higos. Cuando cortas un higo, escurre una lechita blanca. Entonces se refiere a los higos. La tierra donde fluye leche y miel es que hay muchas higueras y muchas palmeras de dátiles. ¿Sí? Entonces es algo interesante que muchas veces no lo entendemos. Y todo mundo se imagina vacas y panales, ¿no? Y abejitas. Pero no, se refiere a higos y a dátiles. Entonces, hay algunas versiones de la Biblia en donde dice dátiles. Directo. ¿Tú cuál tienes? Miel también. Miel. Luego buscamos alguna y les digo en cuáles viene y dice dátiles específicamente. Ok, entonces, de esos no todos se comen así directamente. Se come el trigo, no se come la semilla como tal, ni la cebada, ¿sí? Que son los 2 primeros que vienen aquí. Entonces, quedan 5 que son los que comen en esa fecha. Y los comen en cierto orden, ¿sí? Primero comen el fruto de la oliva. Entonces toman una aceituna,
Y después comen un dátil. ¿Qué es lo que pasa con la aceituna? La aceituna tiene un hueso grande y normalmente lo comemos y lo sacamos. Lo escupimos rápido porque es poco amargo. Pero ¿qué pasa con el dátil? También tiene una semilla grande, pero es dulce. Ese hasta nos quedamos con la semilla en la boca ahí, chupándolo un ratito. Después comen la uva, que la semilla es más pequeñita. ¿Sí? También la escupimos, es dulce, no tanto como el dátil. Y ya. El siguiente es el higo. Que el higo es tan pequeña que no se puede comer sin comerse el fruto. O más bien, al comerse el fruto, se come la semilla. Viene como parte del fruto. Y finalmente la granada. Que una granada es un conjunto de frutos donde el fruto es la misma semilla. Entonces, los sabios de Israel consideran que eso viene siendo como niveles en ese orden, que aplican a niveles de crecimiento espiritual de una persona. ¿Sí? Nosotros, cuando estamos en el mundo, cuando empezamos nuestro caminar o nuestro crecimiento espiritual, nosotros somos amargos, como una aceituna, y debemos ir trabajando hasta convertirnos en un dátil, ¿sí? Que somos dulces, ¿sí? Y debemos de ir formando semillas que en un momento den fruto, ¿sí? Pero esa semilla cada vez es más pequeña hasta que se convierte en el fruto, como en la granada. ¿La semilla de la granada es fruto? Es el fruto. Bueno, está el fruto es la bolita roja. Entonces tomas un fruto, pues, todo te lo comes, ¿sí? Miren, vamos a ver un versículo en Génesis capítulo 1, versículo 11. Aquí en Génesis 1 habla de la creación. Y este versículo dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces, aquí hay una frase curiosa que dice, árbol de fruto que dé fruto. Y no fue exactamente lo que ocurrió. Hay árboles que dan fruto, pero aquí dice árbol de fruto que dé fruto. Un fruto es dulce, es sabroso, ¿sí? Pero si agarramos una rama y la mordemos, o una hoja, es amargo, ¿sí? Eso es un árbol que da fruto, pero aquí dice un árbol de fruto que dé fruto. Entonces la intención de Dios aquí es que el árbol supiera como el fruto. El árbol de fruto, y que además dé fruto, ¿sí? Esto hacia nosotros se refiere es que nosotros debemos de ser como árbol de fruto, no como árbol, ¿sí? Nosotros tenemos que pasar un proceso de crecer hasta dar fruto. Y en ese proceso, el tronco, las ramas y las hojas son amargos. Entonces, el proceso para llegar a dar fruto espiritual o en el reino es un proceso en el que pasamos amarguras, ¿sí?
pasamos enfermedades o pasamos escasez, el Señor trata con nosotros, como hemos hablado las veces anteriores, de que hay un proceso de formación, de madurez, para poder dar fruto, ¿sí? Como David, que sufrió persecución y demás, para formar su carácter y poder ser rey de Israel, ¿sí? José, que fue repudiado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado, para que en un momento fuera a dar delante de Faraón y lo pusieran como gobernador de Egipto, ¿sí? Pero tuvo que vivir todo ese proceso de amargura para poder dar fruto, ¿sí? Entonces, eso es algo parecido, es análogo a lo que sucede con las plantas, ¿sí? Con los árboles que dan fruto. Uh-huh. Hay una oración que los judíos hacen cuando van a comer, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré Pri Aretz, que significa: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que creas el fruto de los árboles. Uh-huh. Entonces, como al momento de comer, vamos a comer algo que viene de los árboles, entonces se hace esa oración, ¿sí? Ahora, vean, ellos no oran por los alimentos. Ellos bendicen a Dios por los alimentos. Uh-huh. Es otro enfoque, ¿sí? Entonces ellos dicen: bendito eres tú, Rey del Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de los árboles. Uh-huh. Y la bendición no es para el fruto, es para Dios, que creó el fruto que vamos a comer. Uh-huh. Entonces, ese es algo que tienen ellos, que es diferente a la costumbre cristiana, ¿sí? Que es bendecir los alimentos. O dar gracias, ¿no? O dar gracias por los alimentos. Uh-huh. Es más o menos. Ajá, pero ellos van directo a la bendición a Dios por los alimentos. Uh-huh. Hay una bendición por el fruto de la vid. Uh-huh. Específicamente cuando van a tomar el vino. Y esta, por ejemplo, la dicen en Shabbat, cuando parten el pan de Shabbat. Esta es la bendición que se hace, ¿sí? Se hace esta bendición diciendo: bendito eres tú, Baruch atah Adonai melech haolam boré pri aretz, bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que creaste o que nos das el pan, nos das el fruto de los árboles, ¿sí? O nos das el pan. Entonces parten el pan y lo reparten para comer el pan, ¿sí? Y luego hacen la bendición por el vino: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vida. Uh-huh. Y toman la copa y sirven las copas para cada uno de los que participan de la cena de Shabbat. ¿Hay alguna referencia de qué hacían con los frutos de los primeros 3 años? Se dejaban en el árbol, no se tocaban. Uh-huh. Se dejaban hasta que se cayeran solos. Uh-huh. No había algo especial que se hiciera con ellos. No se cosechaban, no se recogían siquiera, ¿sí? Los primeros 3 años no se recogían, se dejaban, se dejaban allí y caían. Más árboles. Sí, caía la semilla y podían salir más árboles, porque ya después ya no había más semilla, ¿no? Que se dedicara, bueno, depende
de qué árbol sea, ¿no? Porque la semilla no se consume en el caso del olivo, por ejemplo, ¿no? O el dátil, la uva, esos no se comen. Pero bueno, entonces están las oraciones por el fruto del árbol, por el pan de la tierra, por en la oración por el pan de la tierra, ahí se está hablando precisamente de la cebada y del trigo, ¿sí? Va dirigido a esos frutos. El fruto de la vid por el vino que se consume en la cena de Shabbat. Uh-huh. Ahora, todo esto va relacionado con el hombre. Todo, cuando habla de árboles en la Biblia, está hablando de personas o haciendo una analogía al hombre, ¿sí? Y vemos analogías muy claras, como en el Salmo capítulo 1, allí hace una referencia muy clara al respecto. En el capítulo 1 habla de los hombres malvados y habla de los hombres o de los impíos, de los injustos y de los hombres justos. En el versículo 3 dice, hablando de los hombres justos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Entonces, dice que hay bendición en una persona que es justa. Uh-huh. Y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol que está junto a un río, aunque haya sequía, él tiene agua. ¿Sí? Entonces, dice que aunque haya crisis económicas o haya cualquier situación en la vida, un justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre está verde. ¿Sí? Y todo lo que hace, prosperará. Uh-huh. En Jeremías, capítulo 17, a partir del verso 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Eterno, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Es muy parecido lo que dice aquí en Jeremías a lo que dice en el Salmo 1. ¿Sí? Entonces, a lo mejor es más descriptivo lo que está aquí, ¿no? Porque habla de las raíces, habla de las sequías, de los periodos difíciles. Aquí en la Biblia de las Américas dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en años de sequía. No se angustiará, ni se estará de Uh-huh. Entonces, cuando confiamos en Dios, Dios nos respalda y nosotros no pasamos por las situaciones que puedan estar pasando todos los demás, ¿sí? Porque nuestra confianza está en Él y somos como árbol junto a corrientes de aguas. Que fortalece capacidad. Nos fortalece espiritualmente, fortalece nuestra capacidad y nos bendice, ¿sí? Nos ayuda, hace
llegar a nosotros las oportunidades y todo lo que hacemos tiene éxito. Dice, todo lo que hace prosperará. Entonces, si nosotros iniciamos un negocio, aunque haya crisis, nosotros vamos a estar vendiendo en forma sobrenatural, ¿sí? O sea, va a haber bendición, sí va a haber prosperidad, aunque haya crisis. Por eso los judíos siempre son muy exitosos. Los judíos, esto es de todos los días para ellos, ¿sí? Y hay crisis y ellos prosperan en lo que tienen. Bien, a ver, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 20. Versículos 19 y 20. Acuérdense que en esta parte es donde Dios está dando la instrucción al pueblo de todo lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Es parte de la Torá, parte de los mandamientos. Dice, cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, para sojuzgarla. Entonces, en la antigüedad, los pueblos, por ejemplo, el Imperio Romano, cuando llegaba a un lugar, a una ciudad y la sitiaba, arrasaba con todos los bosques que había alrededor. ¿Sí? Pero aquí Dios le está diciendo a Israel, no deben de hacer eso. Deben de respetar los árboles. Si hay árboles secos o que sabes que no va a dar fruto, de ese sí puedes cortarlo para hacer arietes, o para hacer torres de asalto, o para hacer armas de guerra, ¿sí? Pero solo de los árboles que sabes que no van a dar fruto, ¿sí? Los demás los debes de respetar. Y hay lugares que son muy hermosos. Allá en España hay un castillo, el castillo de la Alhambra, no sé si lo conocen. Afuera el castillo está como en un monte, pero en la parte baja del monte es bosque, ¿sí? Allí hicieron lo contrario. Cuando conquistaron, sembraron árboles en todo el monte, y ahora es bosque. Y tú desde arriba, desde la Alhambra, ves a todo alrededor y no hay árboles. Está, pues no desierto, pero no hay árboles, más que en ese monte. Y a mí me llamó la atención, es curioso. Pero aquí se hizo lo contrario, ¿sí? Se sembraron árboles. Bueno, cuando conquistaron, quien llegó y conquistó ese castillo, que estuvo en manos romanas, estuvo en manos de los moros y después de los reyes católicos. Entonces, en ese castillo ves arquitectura romana, arquitectura árabe y arquitectura católica, básicamente. Entonces, es curioso, encuentras de todo allí, pero cuando fueron esas transiciones no se talaron árboles, al contrario, se sembraron árboles. Y es lo que dice en la palabra, vas a respetar los árboles que dan fruto. Puedes cortar los que sabes que no van a dar fruto. Y ahorita vamos a hacer referencia a esto otra vez. En Isaías, vamos ahora a Isaías
capítulo 61. Desde el versículo 1 dice, que es algo que leyó Jesús una vez en la sinagoga, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai, para gloria suya. Entonces, los que son llamados, o los que han reconocido a Dios, a Yeshua, a Jesús, como su Salvador, y a los que habitan en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en la tierra, dice, serán llamados árboles de justicia. Entonces, nosotros somos árboles de justicia. ¿Sí? Ok. En el versículo 21 de Isaías 60, el capítulo anterior, dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Entonces, aquí está haciendo referencia también como si fueran árboles, refiriéndose a las personas, hablando Dios a Isaías, ¿sí? Entonces, dice que somos plantío de Dios, árboles de justicia. Y como árboles, ¿cuál es el propósito de un árbol? Dar fruto, ¿sí? Entonces nosotros debemos de dar fruto. En Mateo capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 16. Aquí está hablando Jesús y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen fruto da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿quiénes somos cada uno de nosotros? Dios dice que por nuestros frutos vamos a dar a saber quiénes somos. Porque un buen árbol da buenos frutos. ¿Sí? Y quien no da frutos, ¿qué dice? Es cortado y lanzado al fuego. En Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45, dice, hace referencia al mismo pasaje o al mismo evento. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno da buen fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, simplemente con escuchar a una persona, sabemos qué es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Y sabemos si es una persona buena o si no lo es, ¿sí? Independientemente del fruto que da la persona, ¿sí? En Lucas capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Sí? Entonces, dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué sería dar frutos dignos de arrepentimiento? Frutos que muestren que estamos cambiando, estamos dejando las cosas malas para hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a cambiar, empezamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra, nosotros empezamos a mostrar esa diferencia a los demás. ¿Sí? Cuando una persona llega a Cristo, luego le dicen: no, ya no lo invites a tomar porque pues ya no toma, ya se volvió cristiano. Ya su religión se lo prohíbe. Y no es la religión, sino que la palabra dice que cuidemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces nosotros debemos de guardarnos de ciertas cosas. Entonces allí se nota ese fruto digno de arrepentimiento, que es arrepentirse, es cambiar nuestra forma de actuar. Y dice que el que no da fruto, o buen fruto, ya el hacha está puesta a la raíz y será cortado y lanzado al fuego. En Romanos, con esto concluimos. Romanos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 16 al 24. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, todo también lo son las ramas. ¿Esto qué quiere decir? Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Cuál masa? La siguiente, después de la primicia, lo que sigue también es... Preparaban la masa para el pan, y ya que está preparada la masa, tomaban una parte de primicia y lo llevaban al sacerdote. Y lo que es apartado es santo. ¿Sí? Y eso es entregado al sacerdote. Dice: si eso lo apartaste y se santificó por tu acción de dar las primicias al sacerdote, lo que te queda es santo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Si yo recibí algo, una bendición de Dios, y yo entrego a Dios mis ofrendas, o mis primicias, o mis diezmos, esos son santos. ¿Sí?
y lo que me queda se santifica y es de bendición. Hay unas versiones donde dice, si las primicias son santas, todo lo demás es bendecido. Entonces, si yo voy a dar el diezmo, digo, el diezmo es el 10%. Recibí 100 pesos. Y tomo 10 pesos y entrego en mi diezmo. Los otros 90 son bendecidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo recibo 100 pesos? Y digo, pues 5 son para el gas, 10 son para la renta, esto es para esto, y al final digo, esto es el diezmo. En la práctica parece lo mismo, entregué el diezmo. Y al final me quedaron 20 pesos. ¿Qué cosa es bendecido? Solo los 20 pesos que me quedaron. ¿Qué? ¿El 10% del 20, No, 20 pesos? entregué el diezmo, los 10 pesos. Pero yo repartí primero. Dije, de los 100, esto para acá, esto para acá, esto para acá, y el diezmo. Y de lo que me queda, todo lo demás es bendecido. Después el 10%. Porque todo lo demás ya lo repartiste. Lo que te quedó 20 pesos, son bendecidos y te van a rendir esos 20 pesos. Pero ¿qué es mejor? ¿Que te rindan 20 pesos o que te rindan 90? ¿Sí? Entonces, si tú apartas tu diezmo al principio, la bendición es sobre los 90 que te quedan. ¿Sí? Entonces, eso lo aplicamos desde esta perspectiva. Si las primicias son santas, lo que apartaste, todo también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué se refiere con la raíz y las ramas santas? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni te jactes, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. De lo que está hablando es que Israel es un árbol que tiene como raíces al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Entonces, es el árbol, la raíz y el árbol es Dios, y las ramas es Israel. ¿Sí? Cuando Israel desechó a Yeshua, desechó a Jesús, del árbol fueron desgajadas esas ramas. Del árbol. ¿Sí? Y de un árbol silvestre, de los gentiles, son tomadas ramas e injertadas en el árbol natural. ¿Sí? Entonces, si las raíces son santas, las ramas son santas. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos sido injertados en lugar de Israel, ¿sí? A través de Yeshua, a través de Jesús. ¿Sí? Entonces, dice, y no te jactes sobre las ramas desgajadas de los judíos, porque tú has sido injertado. Porque así como Dios desgajó y quitó a las ramas naturales, a ti también te puede arrancar. Entonces, debes de llevar fruto. ¿Sí? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad,
pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, en el plan de Dios estaba que Israel, acuérdense lo que sucedió en el monte Sinaí, les dijo: ustedes serán un reino de sacerdotes, nación santa, ¿sí? El propósito era que Israel llevara el conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a todas las naciones. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Se cerró, ¿sí? Y aún hoy los judíos, si a un judío le preguntas sobre Dios, no te dice nada, no te habla, ni te responde, ¿sí? Porque es su Dios. Y ellos siguen buscando a su Dios. Y si tú le dices: ese es mi Dios, dice: no, tú no eres judío. Entonces, no se cumplió el plan de Dios de que ellos dieran a conocer al mundo, al Dios verdadero, para que todo el mundo se convierta a Dios. Entonces, tuvo que venir Jesús para que por medio de Jesús todos puedan llegar a Dios, al conocimiento de Dios, ¿sí? Y tener entrada al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, los judíos fueron desechados. No fueron desechados, fueron desgajados del árbol del olivo natural. Y nosotros fuimos injertados en el olivo natural, ¿sí? Los judíos que reconocen a Jesús son reinjertados en el árbol natural, ¿sí? Y en el plan de Dios es que en algún momento todos regresen y acepten a Yeshua cuando venga por segunda vez, ¿sí? En su segunda venida van a darse cuenta que lo desecharon, ¿sí? Dice: y se jalarán los pelos de lo que hicieron. Nosotros mismos lo matamos, ¿sí? Pero eso va a ser hasta la segunda venida, ¿sí? Pero por lo pronto fueron desgajados, no desechados, como muchos dicen. Hay le llaman doctrina de la sustitución, ¿sí? Que dicen que los judíos ya fueron desechados y ellos ya. Pero aquí dice que no, que si ellos salen de su incredulidad y creen en Jesús, ellos van a ser reinjertados en el olivo natural, ¿sí? Y en un momento todos van a ser reinjertados cuando venga y reconozcan a Jesús, ¿sí? Entonces, nosotros o todos debemos llegar a ser injertados en el olivo natural para ser santos. Dice: si la raíz es santa, las ramas son santas, ¿sí? Si nosotros somos injertados, nosotros somos santos. Entonces, hay santidad en nosotros. Y debemos de mantenernos, porque dice: si las ramas naturales fueron desgajadas, nosotros también podemos ser desgajados, ¿sí? No te ensoberbezcas, que no haya soberbia en ti, sino teme, dice. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Dios espera de nosotros un fruto, ¿sí? Y que por nuestro fruto seremos conocidos delante de Dios. Y nuestro fruto es el que habla por nosotros. Habla por nosotros y
los que no dan fruto, dice, el hacha ya está puesta a la raíz y serán cortados y lanzados al fuego. Entonces nosotros debemos de tener esto en mente, y en esta fecha gira en torno a esto. Nosotros somos como los árboles que en Tu Bishvat están secos en algún momento, pero existe un potencial. Dios ve en nosotros ese potencial, ¿sí? Dios siempre ve en nosotros lo que podemos hacer, lo que podemos llegar a hacer, no lo que somos, ¿sí? Cuando Dios hizo un llamado o llamó a Moisés, por ejemplo, Dios ya lo había preparado. Ya lo había preparado por 80 años para cumplir el llamado que le iba a hacer, ¿sí? ¿Y qué es lo que dijo Moisés? No, pero ¿cómo voy a ir yo con Faraón? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón y decirle que deje ir a Israel? Ve, yo te estoy enviando. Lo mismo le dijo a Gedeón: tú vas a librar a Israel de Madián. ¿No te estoy enviando yo? No, pero es que yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, y la casa de mi padre es pobre en Benjamín, y yo te estoy enviando. Yo sé el potencial que tienes, ¿sí? Y nosotros tenemos algo, pero somos como un árbol en Tu Bishvat, y Dios nos está viendo cuando damos fruto, ¿sí? Entonces Dios espera que nosotros sigamos adelante, que no nos desanimemos, que digamos, no, está muy difícil, no, es que no puedo, sino que nosotros perseveremos para que lleguemos a hacer lo que Dios ve en nosotros, ¿sí? Lo que Dios espera de nosotros, que nosotros podamos cumplir. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios, aunque pasemos por situaciones complicadas, ¿sí? En la alabanza que escuchamos al principio, habla de eso, ¿sí? Que al final veremos el fruto y el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a orar. Padre, delante de ti venimos, mi Dios, te damos gracias porque tú nos recuerdas, Padre, en estas fechas, esta fiesta de el año nuevo de los árboles, la fiesta de Tu Bishvat, y nos recuerdas que nosotros somos como árboles delante de ti, que tú nos ves como árboles, que tú, Señor, esperas un fruto de nosotros, que tú, Padre, aunque estemos secos, aunque estemos sin hojas, aunque estemos como muertos, en estas fechas, tú ves, Padre, el potencial que hay en nosotros para dar ese fruto, para reverdecer, para llenarnos de follaje y para dar el fruto que tú esperas de nuestras vidas, papá. Te pedimos que no nos sueltes de tu mano, papá, que nos llenes de tu espíritu, que nos guíes por tus caminos, por tus sendas de gloria y de justicia, para que nosotros lleguemos a cumplir y desarrollar ese potencial que tú has visto en nosotros, que nosotros ni siquiera nos imaginamos, papá. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con mi voz proclamaré
misericordia entonaré, con mi voz proclamaré.